Bueno, y ahora sí. Jueces, capítulo 11. Vamos a estar viendo sobre el juez Jefté. Dice así el nombre de Jesús. Voy a leer algunos versos, después vamos siguiendo con la historia. Verso 1. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué entonces vienen a mí ahora cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y serás caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo su caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea contigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Amén, hasta ahí. Esto, bueno, es un poquito de la introducción de Jefté. Bueno, hoy vamos a estar viendo este juez, que es, como les decía hoy al comienzo, un poco en broma, es el juez, el número 8 de los 12 jueces que se levantaron en ese tiempo en el pueblo de Israel. Quiero comenzar por el verso 1, vamos a leer algunas cosas, después vamos a seguir con la historia así un poco más, pero un poquito larga, vamos a decir así, no quiero que tampoco nos vayamos mucho. Entonces, del verso 1, verso 1, verso 2, nos dice algunas características de quién es este juez, ¿no? Dice que Jefté era galaadita, era forzado y valeroso. Ahí ya tenemos unas características de su personalidad, ¿no? Forzado y valeroso, como Gedeón, de repente, valiente, forzado y valiente. Era hijo de una mujer ramera, o sea que su madre era una prostituta, ¿verdad? Y dice que el padre era Galaad mismo. ¿Qué pasa con esto? La mujer legítima de Galaad le dio hijos a él, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, siendo el hermano mayor, vamos a decir así, o medio hermano para ellos. Esos hermanos cuando crecieron lo echaron de la casa diciéndole: no vas a ser heredero de nuestra casa, de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Algo así como: sos un bastardo, ¿no? No vas a heredar esto porque no sos legítimo. Sos un hijo bastardo. Entonces lo echan y él se va, huye, se va a la tierra de Tob y dice que se juntó ahí con hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahí cuando dice que se juntaron con hombres ociosos, hay una versión en que ociosos lo traducen como hombres que robaban y salió a robar junto con ellos, hombres que perdían el tiempo, sabandijas. En fin, obviamente que llegó a esa tierra de Tob, se empezó a juntar con los peores, no con los mejores. Y empezó a vivir en esa costumbre. Sabiendo incluso que él era una persona esforzada y valerosa, hablamos de un hombre valiente. Si lo vemos de ese lugar, este hombre tenía todas las características como para ser un guerrero, pero estaba viviendo una vida totalmente desordenada. Ahora, lo leía él desde el comienzo, veía las características, que no se parecen en nada a las nuestras, muchas veces en la mía personalmente, pero él dice que era hijo de una ramera y que el padre era Galaad. Y los hermanos lo echan. Algo que me llamaba la atención, quizás te haya pasado a vos, quizás no te haya pasado, no es una regla,
Pero a mí me llama mucho la atención de que estos hermanos eran su propia familia. O sea, su propia familia lo estaba rechazando. Su propia familia no tenía interés que él creciera dentro de esa casa. Su propia familia les interesó más que estuviese fuera del círculo porque no era un hijo legítimo, era el bastardo. Y así se lo hicieron sentir y así él respondió huyendo. Se fue para la tierra de todo. Y el fin, vamos a decir, el fin o el resultado de esto que fue que él creciera o ahondara o caminara con gente de mal vivir. Yo creo que es muy similar también a la vida del cristiano antes de ser cristiano, ¿no? El que llega a Cristo, cuando Cristo viene y lo salva, su vida vive una vida fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Totalmente fuera de la voluntad de Dios. A veces experimentando incluso el rechazo de la misma familia. Y estando en Cristo, también, muchas veces, sobre todo, tendría que ser así, con nuestra familia no cristiana, ¿no? Muchas veces te vas a encontrar, quizás te haya pasado a vos, quizás a otros conocidos, las luchas que pueden llegar a tener familiares por personas que no conocen a Jesús, o sea, con los que no conocen a Cristo, ¿no? Y quizás vos seas un cristiano de los que fue rechazado por tu familia, ¿no? No cristiana, como le pasó a Jefté, y se repite mucho en la historia del cristianismo, porque tiene una razón lógica. El Señor escoge, llama a los vil y a los menospreciados del mundo, ¿no? Para avergonzar la sabiduría de los sabios, de los que se creen entendidos. Y uno va a llamar a personas que el mundo aplaude, el mundo ama, sino justamente a los rechazados del mundo, a los poca cosa, ¿no? A los molestos, a los que no entienden, a los que no saben, a los burros, a los que no hablan bien, a los que no se expresan correctamente, a los que no tienen la mejor fama, ¿no? Dios escoge a lo vil y lo menospreciado del mundo. Y bueno, que usted tuvo ese crecimiento, ¿no? Esa vida en sus primeros años hasta que crece, y bueno, cuando sucede eso con sus hermanos, él huye y se va de esa tierra y entra a la tierra de todo y se empieza a juntar con las personas que obviamente no hacían lo correcto. Ahora, ¿qué pasa? Pasa un tiempo y los hijos de Amón hacen guerra contra Israel. Y los hijos de Amón hacen guerra contra Israel. ¿Y qué pasa? Los de Galaad salen a buscar a Jefté a la tierra de todo. Y es interesante porque Jefté mismo dice, ¿por qué me vienen a buscar a mí? Si ustedes a mí me echaron. Son ustedes los que me echaron a mí, ¿no? Yo pensaba en el pueblo de Israel, lo mal que podría estar, ¿no? Y después obviamente tenemos la historia, por ejemplo tenemos a Débora tomando el liderazgo como juez de Israel. Pero fíjense lo mal que estaba Israel, que tuvo que estar un hombre que ya no estaba en esa tierra, uno que era buscar la tierra de todo. Ya no estaba relacionándose con su pueblo, había sido echado de su pueblo, pero entre su pueblo no había absolutamente nadie con la característica del comienzo, ¿no? Esforzado y valeroso. Una persona que reuniera los requisitos necesarios para ir a la batalla. No había nadie. Por eso tuvieron que salir a buscar por fuera de los que tenían. A veces pienso también, cuando leía esto, ¿no? Pienso en la vida cristiana, pienso en la vida de la iglesia y pienso en mi vida personal, de no tener que salir a buscar afuera lo que tengo acá. O sea, no estoy hablando de iglesia, de predicación, ni nada de esas cosas. Estoy hablando de que nosotros, los que estamos acá adentro, los que nos reunimos, Dios nos dotó a todos con diferentes dones para poder llevar la obra del ministerio adelante, ¿no? La obra de Cristo en la tierra. Unidos como un cuerpo, como iglesia, apoyándonos unos a otros, ¿no? Y compartiendo unos con otros, como decíamos muy bien cuando participábamos de la cena del Señor. Pero acá en el pueblo no había nadie. Nadie que dijera, bueno, yo me pongo la camiseta del pueblo y salgo adelante a la batalla. No había caudillo ninguno. No había nadie, ¿verdad?, que se pudiera poner delante de los hijos de Amón para poder hacer frente. Tuvo que ir a buscar a un bastardo, ¿no? Vamos a decirlo así, porque así lo veían ellos. Dice el verso 7, ¿no? La respuesta de Jefté. Respondió a los ancianos de Galaad:
no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Obviamente que ellos sabían qué atributos tenían, yo creo más. Imagínate que crecían los hijos de Galaad y veían que su hermano, siendo todavía un hijo ilegítimo para ellos con sus ojos, era una persona valerosa, esforzada, tenía atributos que ellos no tenían, aún siendo de ellos, ¿no?, los del linaje. Y me imagino encendidos en celos o en ira, diciendo, no, él no puede estar en el lugar que le corresponde, él no va a heredar nada a nuestro padre. Nosotros tenemos que ser los protagonistas de esto, no él. Ahora, cuando se puso fea la cuestión, ¿verdad?, cuando Dios permitió en su soberanía que venga esta situación sobre el pueblo de Israel, dijeron, no somos nosotros los que tenemos que estar acá adelante, vamos a buscarlo a él, él sí sabe, él sí es el que está capacitado. Y cuando se puso fea la cosa, fueron a buscarlo a ustedes, ¿no? Me hace también pensar en, obviamente hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel bajo opresión y la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo cuando estaba bajo opresión, o mejor dicho, cuando no estaba bajo opresión, cuando vive su vida tibia, ¿no?, tenue, no tiene ningún tipo de interés de buscar a Jesucristo, no corre detrás de los pies de Cristo, no debería ser así, pero no tiene una vida apasionada, devota, ¿no?, rendida a los pies de Jesús. Ahora, cuando coloquialmente decimos las papas queman, ¿no?, salimos corrigiendo al que estamos rechazando todos los días con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestras palabras. O sea, lo que pasa con el pueblo de Israel cuando va a buscar a Jefté es muy similar a cómo la iglesia responde a Jesucristo. Buscamos al Salvador cuando nosotros ya no entendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero al momento que nos encontramos estables, el Salvador no nos interesa. Menos que sea nuestro Señor, porque nosotros somos señores de nuestra vida. Es un llamado a reflexionar esto, ¿no? Fíjese que los ancianos le dicen en el 8, por esta misma causa volvemos ahora a vos, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Ahora sí quiero que vos estés adelante de todo, ¿no?, los hijos, ¿no? Ahora sí queremos que vos estés acá adelante de todo, y nos guíes y salgas a la batalla por nosotros y puedas vencer por nosotros. Ahora sí te necesitamos, ahora sí queremos. Claro, no tenían a nadie que pudiera dar la vida por ellos. Ninguno tenía interés. No había hombres que hicieran lo que el hombre tiene que hacer. Jefté entonces dijo a los ancianos, si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Dios, el Señor, Jehová, los entregare delante de mí, ¿seré yo su caudillo? Realmente, o sea, ustedes me están viendo a buscar porque ven los atributos que yo tengo, que Dios me dio, y necesitan que yo pueda vencer esta batalla que ustedes no pueden, solamente por eso, o porque entienden verdaderamente que yo puedo estar delante de ustedes y guiarlos a ustedes. Eso es lo que está diciendo Jefté. ¿Me ven a buscar por el favor del momento? Como cuántas cristianos, vamos a decir, conocemos que pueden llegar a una iglesia o pueden llegar a tu vida, si vos salís a Jesucristo por fuera de la iglesia, a buscar el favor del momento, ¿no? Yo he tenido las cosas más, no sé, las cosas más extrañas de favores porque soy cristiano, ¿no? Como personas que expresiones de todo tipo como, ¿podés hacer una oración por mí para sacarme de las malas energías? No sé, ¿me entiendes? No, pero vaya a su casa y arrepiéntase. No somos gurús nosotros. Tiene que arrepentirse. ¿No? ¿Por qué? Porque la persona no está buscando a Cristo, la persona está, ni siquiera te interesa a vos, quiere el beneficio que ve sobre tu vida, que es Jesucristo. Pero no quiere a Jesucristo, quiere el beneficio que puede dar Jesucristo. Entonces te viene a pedir el favor que pueda, pero no quiere nada. Mira, ahora me acabo de acordar algo. Hace unos años antes de la pandemia, se acercó una persona a casa, un señor que tenía cáncer, un señor mayor, que toda la vida fue una persona que justo vamos a ver de eso también, fue un ladrón, ¿no?, del barrio, vamos a decir así, en donde yo vivo. Y se acercó ahí al tejido de casa que pidió para hablar y me dice, ¿estás en una congregación? ¿Sos parte de una congregación? Sí. Me dijo fulana, ¿no? X. Sí, quiero ir, pero pará, me dice, yo no me quiero arrepentir de nada. Literal.
literalmente, así me dijo. Pero yo mirá que yo quiero ir, porque estoy muy enfermo, estoy por morir, pero yo no me quiero arrepentir de nada. Eso fue hace unos años atrás, estaba muriendo de cáncer. Al final no se murió de cáncer. Ahora me enteré que el año pasado se murió de 3 puñaladas. Lo mataron. Lo mató una persona que conozco incluso, ¿no? Y yo me dejó descolocado, ¿no? Porque Dios llega a las personas. Pero hay gente que no quiere a Dios. Él mismo me está diciendo, yo quiero sanarme de cáncer, no quiero arrepentirme. Y yo le dije, escúchame, no vayas, no tengo interés que llegues. Más, no tiene sentido que vayas. Porque vos querés sanarte acá, pero si no te morís ahora de cáncer, ¿a dónde vas a estar? Vas a estar lejos de la presencia de Dios. Porque no te interesa estar con Dios, no te interesa arrepentirte de todo lo que hiciste. Te estás muriendo y no te estás arrepintiendo de todo lo que hiciste toda tu vida. No, pero yo no quiero esas cosas de arrepentirse, ¿no? Entonces, ¿qué querés? ¿Quieres estar bien? ¿Quiere tener su conciencia tranquila? ¿Quiere sanarse y vivir tu vida como quiere, como a él le place? Es espantoso. Pero bueno, esa persona ya murió sin Cristo. Y rechazó a Cristo cuando Cristo se le acercó. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Bueno, justamente, ¿por qué? Porque Jefté se ve con el pueblo delante y está diciendo, espérame, ¿ustedes me quieren de favor nomás del momento? ¿O entienden que tienen que tener a alguien que los guíe en esto? Y que soy esa persona que el Señor les pone delante. ¿No? Entonces dice, los ancianos en el día dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo, están poniendo a Dios, ¿no? Delante como testigo, entre nosotros, si lo hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. O sea que él, obviamente que incluso está el orden establecido por Dios, ¿no? Lo llevaron, los ancianos lo ponen delante del pueblo y dicen, él puede ser la persona. Y todo el pueblo dijo, sí, jefe y caudillo. Dios está de testigo que lo estamos colocando. Sí, Dios está de testigo. Y bueno, ahí pasa él delante del pueblo como jefe y caudillo. ¿Cuándo era el bastardo? Hace nada, un tiempo atrás. En el mal de la película. Ahora, es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando Jefté se pone delante, él está hablando, yo no sé si prestan atención a esto, pero yo se lo voy a hacer notar. Cuando él lo echan, él se va a una tierra y se junta con gente ociosa. No habla de cuánto tiempo estuvo en la familia, pero se fue cuando los hijos más chicos crecieron, los hermanos más chicos crecieron, o sea que tuvo un tiempo y probablemente creció conociendo del Señor, ¿verdad? A mí me gusta pensar, ¿por qué? Porque él se fue de grande huyendo, que aunque hizo las cosas que no estaban bien, aún siendo instruido de niño, él fue llamado y tomado de entre todo lo desechable y fue colocado en un lugar de privilegio por Dios, delante de un pueblo que teóricamente vivió siempre delante de Dios. Pero el rechazado terminó liderando a todos ellos. Seguramente haya sido instruido de temprana edad en el camino, ¿no? Y cuando fuese grande, Dios no permitió que se apartara de él, ¿no? Es una bendición. Ahora, sí, voy a leer un poquito más. Dice el 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido para mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Eso le está reclamando los amonitas al pueblo de Israel. Ustedes tomaron nuestra tierra cuando salieron de Egipto, pero no es verdad. Y hay algo que me interesa acá porque Jefté les explica desde el comienzo que salieron de Egipto hasta el momento en el que están ahí, todo lo que vivió el pueblo de Israel, o sea, toda su historia, ¿no? Como parte del pueblo de Israel, le explica todo lo que realmente sucedió. Vos y yo somos cristianos, ¿no? Seguidores de Jesucristo. Vos tenés la capacidad de explicar por qué hoy llegaste a ser cristiano, todo lo que vivieron tus antepasados y por qué llegaste hasta donde llegaste acá. Si alguien me dice tu cristianismo es falso y es mentira y tu Dios no existe, ¿qué argumento puedes darle sólido de que, mirá, yo creo en esto porque los que me precedieron a mí hicieron esto, otro, y por testimonio Dios se manifestó a mi vida de esta manera? ¿Puedo dar un testimonio seguro, convincente, claro de quién es mi Dios?
¿Conozco mi historia como hijo de Dios hacia atrás? Hay un montón de personas que no, porque no se preguntaron, otros porque sinceramente la rechazan y no les interesa saber la vida cristiana. No les interesa la historia de la iglesia. No les interesa cómo llegó la Biblia hasta sus manos, no les interesa por qué somos cristianos, no les interesa por muchos se denominan como protestantes o evangélicos, no les interesa nada. Solo soy hijo de Dios, eso es lo que sé. Pero no saben ni por qué llegaste hasta donde estás o por qué estás defendiendo lo que estás defendiendo. ¿No? Porque mañana puede aparecerte alguien con una propuesta más interesante y, como decimos coloquialmente, comes del plato, comes de la mano, porque ignorás en quién crees. No sabes defender tu fe. Ahora, cuando el rey de los amonitas, ¿no? les explica, le dice, devuélveme la tierra en paz, Jefté vuelve a enviar a otros mensajeros y le dice, Israel no tomó la tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para pedirle poder pasar por su tierra y él se negó. Envió también al rey de Moab, tampoco quiso. ¿Verdad? Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. O sea que en ningún momento estuvo invadiendo ningún lado. Envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos y rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Y miren qué pasó. Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniéndose a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Estos sí salen de su tierra y van a atacar a Israel, que Israel les pidió de buena manera, ¿podemos pasar por acá para ir a nuestra tierra? No, no vas a pasar por acá. Y no solamente dijo no vas a pasar por acá, porque los anteriores dijeron que no, y ellos siguieron dando vueltas. Lo que hicieron fue salirles al ataque. Les salen al ataque y dicen que el Señor les entregó esta tierra y ellos lo derrotaron y se apoderaron de toda esta tierra. De esa manera es que se apoderan de toda esta tierra. Porque Dios era Dios porque ellos salieron al ataque, no porque ellos la buscaron y fueron a tomarla. Dice el 23, así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? 24, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Le está diciendo, bueno, tu Dios, supuestamente tu Dios te dio tu tierra, la tierra de tenés, quédate con tu tierra. Esta tierra no la dio nuestro Dios. ¿Ah? Y con esto nos vamos a quedar. Cuando Israel dice, perdón, el 25, ¿eres tú mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las has recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, dice Jefté, ¿no? Mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté y dice, lo envió, o sea que fueron a la batalla. Verso 29. Y el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, como con cada juez en la historia de jueces, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y escuchen esto, y era aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor, y no podré retractarme. Ella entonces le responde, Padre mío, si le has dado palabra a Dios, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Volvió a decirle a su padre, concédeme esto.
déjame por 2 meses que vaya y descienda a los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días en el año. Amén. ¿Qué pasa con esto? Jefté sale a la batalla, y antes de salir a la batalla, el Espíritu de Dios viene sobre él, y él le promete a Dios que va a dar en el holocausto a la primera persona, o lo primero que salga de su casa. ¿Verdad? Y hay varias cosas interesantes, porque por más que Jefté fue instruido quizá de niño en el camino, él vive una vida fuera. Y cuando él llega, siendo el espíritu valeroso y siendo fuerte y esforzado, y en la emoción, vamos a decir, de saber que Dios estaba con él y iba a vencer, hace una promesa que no tenía que hacer. Él promete a Dios que va a dar en el holocausto lo que salga de su casa, y cuando se encuentra que vence y llega a su casa, quien sale es su hija. Hay algunas cosas que quiero aclarar con esto. Primero, Dios no se agrada de los sacrificios de los holocaustos, no se agrada ni de los holocaustos, no se agrada tampoco del holocausto cuando es con humanos, menos que menos. El octavo mandamiento es no matarás. Entonces, ¿qué pasa cuando este hombre, siendo usado por Dios, lleno del Espíritu Santo, vence, siendo caudillo delante del pueblo? Aún está registrado el nombre de Jefté en los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, o sea que es un hijo de Dios. Llega a su casa, ve a su hija y no voy a romper la promesa, tengo que matarla. Y él cumple la promesa y mata a su hija. La mata porque se lo prometió a Dios. Indudablemente, ¿qué pasa? Más allá que Jefté conocía la historia del pueblo de Israel a la perfección, por eso pudo dar esa respuesta al rey, parece que Jefté no estaba muy bien instruido en las verdades de su Dios, porque jamás su Dios le iba a pedir que sacrificara a un familiar para que sea agradable a Dios. De hecho, no es agradable a Dios. Y yo quiero incluso leerles algunos versos un poquito más atrás, nada más, en Deuteronomio capítulo 23. Es el libro anterior, ¿no? Está Jueces, Josué y está Deuteronomio. En 23. Y vamos a ver porque hay muchas cosas de esto para sacar que está muy interesante. En el capítulo 23, en el verso 21 al 23 de Deuteronomio, miren lo que dice ahí. Cuando haces voto, cuando prometes, ¿no? Cuando haces voto al Señor, a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Claro, sabiendo esto, Jefté dice, yo tengo que cumplir mi promesa, ¿verdad? Pero miren lo que dice un poco más atrás. Por eso es tan importante conocer la palabra. Levítico capítulo 5. Y estos libros obviamente que él también los podía tener. Levítico 5, versos 4 al 6. Otra versión es capaz de estar más clara que la que puedo leer, pero bueno, esto lo buscan después. 5 del 4 al 6. ¿Lo tienen? Dice, o si alguno jurare, o si alguno hace un juramento, a la ligera, presten atención, con sus labios, juran en hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él, el que lo jura, no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Quiero decir, te voy a hacer un juramento, mañana vamos a ir a pescar. Hijo, hija, mañana vamos a pescar. Te lo prometo, te lo juro. Al otro día me olvidé
y no me di cuenta del daño que hice. Después caigo en conciencia, ¿no? Eso es un ejemplo muy ilustrativo para que ustedes entiendan lo que quiere decir. Jurar, prometer, hacer voto, algo y después prometí para bien, no cumplí, o prometí para mal y no cumplí. Después me doy cuenta del peso que tenía eso, ¿no? Del peso que tenía eso. Entonces dice, cuando el 5, cuando pecar en alguna de estas cosas, dice, perdón, ¿leí el 4? Sí. Si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare el 5 en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda a expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. ¿Qué significaría eso? ¿Qué está diciendo el verso 6? Si vos te comprometés, prometés o jurás en cualquier aspecto el hacer, ser, decir, estar, ir, venir, lo que quieras poner y no lo cumplís, es pecado delante de Dios. Es pecado delante de Dios. ¿Y cómo tengo que salir de esto? Porque esto no estaba prestando atención. Usted podría haber dicho, tengo que cumplir la promesa. No, me di cuenta de lo que acabo de prometer cuando salió mi hija. Es un disparate lo que dije. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Nunca te encontraste pensando así? Ah, mira lo que dije, es un disparate lo que dije. No tenía que hablar, estoy comprometido con esto, tengo que cumplir. O, si no querías ir, ¿para qué le dijiste que sí? Si no querías decir esto, ¿para qué le dijiste que sí? Si querías, ¿por qué le dijiste que no? ¿No? Eso pasa un montón de veces. Y después con la consecuencia decís, no, ¿por qué le dije que no? Le tengo que haber dicho que sí, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Bueno, en el momento que me doy cuenta que pequé, porque no solamente no estoy cumpliendo, sino que me estoy dando cuenta de la consecuencia que está teniendo mi pecado, acá le está diciendo que tiene que agarrar, llevar al Señor para expiación, ¿no? Una hembra de rebaño, una cordera, para dársela al sacerdote, para que él pueda expiar su pecado. Le está diciendo que tiene que arrepentirse. Esa es la forma de arrepentimiento que está determinada en Levítico. Es la manera de poder alcanzar perdón por el error. Pero no puede haber perdón por el error si antes no se dio cuenta del problema que estaba generando. Por eso es tan importante entender la ley, porque la ley va a decir, estás en falta. Estás hablando y no estás cumpliendo. Estás comprometiéndote y no estás cumpliendo. Estás diciendo y no estás haciendo. ¿Entienden? Votos a la ligera. Es como decir, estás contento y viene alguien que te hizo un favor y dice, sí, está, y llévate eso, y llévate eso también, y llévate lo otro, estás re feliz. Después pasa un rato y, ay, ¿para qué dije eso si no lo vamos a usar, no? Bueno, pero ¿por qué haces votos a la ligera? Porque después tenés que sostenerlo. Y después trae consecuencias. O para el otro o para vos. Es real, ¿cuántas veces pasa? Un montón. A lo que son de ligero de palabra, ligero de. ¿No? Los más espontáneos, los más emocionales, pecan generalmente en eso. Hablan de más. Después no pueden cumplir, no pueden sostener. Pero, a ver, Jefté perdió a su hija por la ignorancia de lo que Dios pensaba, lo que dice la palabra de Dios, qué piensa Dios al respecto de la situación de él. Él quería que haya que cumplir lo que dijo y listo, suena bien, suena bonito, yo cumplí con... No, yo dije mi palabra y tengo que ir. No, podría decir, ahora me di cuenta, no, mejor no me sirve ir. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer, Señor. Me di cuenta que estaba mal lo que te prometí. No puedo, aparte de tu palabra misma dice que no tengo que matar. Te pido perdón. Voy a llevar del rebaño lo que me pediste esa hembra para entregársela al sacerdote para que haga expiación por mi error, porque prometí algo que no puedo cumplir. Solucionado. Pero como la hija también era una persona que ignoraba la voluntad de Dios, ella sale y dice, bueno, pero si me prometiste cumplirlo. Y bueno, pero déjame vivir estos 2 meses llorando porque nunca pude casarme y tener la vida que esperaba tener. Y él dice, bueno, anda, cuando vuelvas voy a traer, no queda otra que entregarte el sacrificio. Y él perdió a su hija por querer que estar cumpliendo una promesa de Dios que supuestamente creyó que eso estaba agradando a Dios. Eso es una pregunta que yo me hacía. ¿Cuántas veces vos podés estar creyendo que lo que estás haciendo, la decisión que vas a tomar, o las cosas que haces están agradando a Dios cuando Dios le dice, no, eso yo no lo quiero así? Esa no es la manera en la que yo quiero las cosas. Porque traen consecuencias. Y es más sencillo decir, bueno, me arrepiento de esto, me doy cuenta que está mal, y puedo detener el error, que sufrir las consecuencias uno mismo y el alrededor. Fíjense, le voy a leer para que veamos que es una obviedad, ¿no?
pero en Deuteronomio, en el capítulo 5, yo ya te lo dije, ¿no? Los 10 mandamientos están ahí. El número... Perdón, yo dije el número 8 y era el número 6, no el número 8. El número 8 me quedó por otra cosa. El mandamiento número 6 es no matarás. Está en el 5.17. Y después también hoy leí Levítico el 5, pero mismo en el libro de Levítico, vamos a pensarlo así. Si hubiese leído un poquito más que esté, ¿no? Si se tomara un poquito más en serio la palabra, fíjate que él se libertó un pueblo, pero terminó por apresurado perdiendo a la persona que más amaba, que era su hija. 18:21. Dice, Levítico 18:21 dice, y no des, hijo tuyo, para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo, el Señor. No lo entregues al enemigo. O sea, acá le estaban entregando un sacrificio, ¿no? Literalmente. Pero esto, indudablemente, Jefté se le pasó de largo. Ahora, algunos pueden escuchar, Jefté terminó matando a su propia hija como para cumplir la promesa que le prometió a Dios, y se salvó. Es un hijo de Dios, no se fue al infierno por semejante acto. Y está dentro de los héroes de la fe. El hombre era un hombre valeroso, había sido desechado, así desechado de todo, volvió al pueblo delante de Dios, prometió estar delante como caudillo y como jefe, el pueblo lo elige, el Espíritu de Dios viene sobre él, libera, pero lo que nos muestra esto, que es un error garrafal, es que así todos como hijos de Dios cometemos errores. Y vas a cometerlos. Pero eso no es garantía para seguir en ellos. Si el mensaje de hoy es poder ver la vida de una persona que liberó un pueblo entero, pero perdió a su hija que más amaba, ¿verdad? Por la ignorancia de cómo aplicar la palabra de Dios, no tiene sentido alguno. El Hijo de Dios tiene que ver eso, es decir, yo no tengo que estar ganando el mundo entero y perdiendo a la persona que más amo. ¿Entienden? Y es muy delgada la línea quizá, pero ¿por qué pasa? Por ignorar la palabra de Dios. Por no entender cuando digo ignorar la palabra de Dios, es ignorar la voluntad de Dios para con la vida de las personas. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que espera Dios como yo vivo, como yo responda? ¿Cuántas veces estoy perdiendo, ¿no?, el tiempo? ¿Y cuántas veces estoy prometiendo y no cumpliendo en cualquier área de mi vida, haciendo que yo solamente pierda credibilidad delante de las personas? Cuanto más delante del inconverso. Por ejemplo, hoy un conocido me escribió para preguntarme si conocía a alguien para hacer una X tarea, un trabajo. Y cuando le respondí ya había encontrado a alguien, ¿no? Y lo que se me pasaba por la cabeza era, ¿quién puedo decirle que él, dentro de las exigencias que me está diciendo, lo pueda llevar adelante y lo pueda cumplir? ¿No? Cuando le escribo a ver si había encontrado a alguien, ya había encontrado a alguien, bueno, está, quedó. Pero me hacía reflexionar por esto mismo. Ser personas de palabra, aún en las cosas sencillas. Y sigue siendo, para el cristiano tiene que ser así, ¿no? Realmente sigue siendo y debería de ser tan valorable el hombre que promete y cumple como el hombre que promete y a tiempo se arrepiente y pide perdón. Es como decirte, el martes que viene estoy en tu casa y no voy a poder cumplir porque de repente me encuentro con lo que quieras, pero tengo la capacidad de poder avisarte a tiempo en arrepentimiento. ¿No? Es un ejemplo. Que pase el día, no te avise nada y el otro día te diga, vos sabés que me voy a avisarte, o al final no podía llegar. La persona que lo recibe, si es cristiano, te va a perdonar, va a decir no hay problema, vos te diste cuenta del error, no hay problema, pero perdés la credibilidad y la persona ya no va a poder contar contigo en la próxima. Se va perdiendo la credibilidad. Y Jefté es un ejemplo de eso, de cuidado con lo que prometes, porque lo que prometes puede jugarte en contra, ¿verdad? Las consecuencias de Jefté fue perder lo que más amaba. Midamos nuestras palabras, prestemos atención a eso,
En Galaad se sacaba un bálsamo, ¿no? Un aceite, que era una resina que supuestamente no se denominaba resina que sana. Y yo pensaba en eso, ¿no? Cómo tomaron a Jefté como ese líder, ¿no? Para poder traer esa sanidad al pueblo, esa libertad, ¿no? Al pueblo. Y cómo pensaba en Cristo también para con nosotros como ese que nos sana y que nos libera. Y a diferencia de Jefté, que es un hombre como nosotros, que pecó a cumplir un voto innecesario, ¿no? Y proferir un voto totalmente innecesario y sufrir las consecuencias, Cristo lo que habla lo cumple. Él no se retracta. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él dice es así y es así, no va a cambiar mañana eso. Lo que está bien sigue estando bien hoy y va a seguir bien dentro de 10 años, dentro de 100, dentro de un siglo, y lo que está mal sigue estando mal y va a estar mal siempre. Él no va a cambiar la forma de pensar sobre un punto específico. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros y arrepentirnos a tiempo para no sufrir las consecuencias del pecado. Eternamente, y bueno, que usted aparece dentro de los seres de la fe, el que Dios lo salvó sabe que se encontrará con el Señor, pero vivir una vida miserable, vivir una vida como le pasó a Jefté, de ahí en adelante, porque después tenemos las consecuencias también del pecado de Jefté un poco más adelante, cuando se encuentra con Efraín, bueno, pasan algunas cosas más. Pero qué necesidad de tener que entrar en problemas por hablar de más, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Y espero Dios quiera que cuando vos vayas a hablar algo en tu emoción de alegría o en tus enojos, porque también a veces se prometen cosas o se dicen cosas de manera enojada y a veces en la euforia de la alegría, que son insostenibles capaz para vos, pero vos en ese momento lo haces y después sufrís. Eso es el mensaje para hoy. Vamos a arrepentirnos con total libertad. Hoy comenzamos, vamos a decir, en comunión con el Señor y con la iglesia. Pero cuidado con nuestras palabras. Cuidado con lo que comentan, expresan, se pongan delante de las personas o delante de Dios y no puedan sostenerlo. Porque eso trae consecuencias para su vida. Para su vida y para su entorno. Tienen el peor ejemplo ahí para mí de toda la historia, es el de Jefté con su hija, en la ignorancia de la voluntad de Dios. Si vos no sabés cuál es la voluntad de Dios, tenés que conocer la palabra de Dios. Si vas a tomar una decisión, tenés que conocer la palabra de Dios para saber cómo tomar la decisión que tengas adelante. La palabra de Dios es nuestra voluntad, debería ser nuestra voluntad. Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta noche, Dios. Ayúdanos a no ser ligeros de palabra.